En la organización existen dos fuentes de generación de utilidad. El primero lo representa el incremento de los precios y el segundo la reducción de costos. Mientras más claras estén las fuentes de generación de gastos de su organización, más fácilmente podrá definir acciones que resulten en el mejoramiento de la rentabilidad de su negocio. Mi nombre es Javier Chirino y en esta ocasión voy a presentarles mi guía práctica definición y análisis de la estructura de costos. Comencemos. Los costos son los valores del sacrificio en términos de recursos, tiempo, esfuerzo y energía que deberán hacerse para el logro de un objetivo específico, producto, bien, servicio, proyecto, entre otros. Existen dos enfoques de análisis de los costos que son necesario tener en cuenta. El primero es el análisis que se realiza desde la perspectiva contable y el segundo es el que se realiza desde una perspectiva extracontable. En la guía práctica vamos a focalizarnos en el análisis de costos desde la perspectiva extracontable. El esquema de análisis que vamos a revisar implica un ciclo que está conformado por 4 etapas, a saber, comprender los componentes de costos de su organización, definir la estructura de costos de su organización, definir el sistema de acumulación de costos, identificar las fuentes de reducción de costos. Vamos a revisar cada etapa detalladamente. Número 1. Comprender los componentes de costos de su organización. En general, los costos de la empresa se dividen en costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que, independientemente de la actividad que se haga en un periodo de tiempo, siempre están presentes. Los costos variables son aquellos cuya magnitud varía con la producción en un periodo de tiempo determinado. Califican como costos fijos la depreciación y amortizaciones de activos fijos, los sueldos y remuneraciones que no dependan de las unidades vendidas o producidas, los alquileres y otras rentas que se originan por el derecho a usar un activo, los gastos de venta que no dependan de las unidades vendidas o producidas, los gastos de administración, los gastos financieros y otros gastos que no dependen de las unidades vendidas o producidas, entre otros. Algunas fuentes de costos variables pueden ser las materias primas y otros insumos, la mano de obra utilizada en las operaciones, horas hombres, y aquellas remuneraciones que se pagan con relación al volumen producido o vendido, las comisiones a vendedores, los gastos de servicios generales tales como electricidad, agua, entre otros, los otros costos que varían con el volumen de unidades producidas y o vendidas. Luego de tener un entendimiento claro de los costos fijos y costos variables que afectan los productos o servicios de su organización, es necesario definir la función de costos que se empleará para el cálculo de los costos. De la misma forma como los costos se pueden clasificar en costos fijos y variables, también es necesario que se comprendan los siguientes conceptos para definir su estructura de costos. Costos directos son aquellos costos que pueden ser fácilmente asociados al producto o servicio específico. Costos indirectos son aquellos costos en los que se incurren pero cuyos resultados pueden asociarse a más de un producto o servicio, por lo que deben ser distribuidos. Objeto de costo es cualquier asunto del cual se desee una medición específica de costos. Elemento de costo es cada uno de los componentes necesarios para generar un producto o servicio. Estos componentes se clasifican en recurso humano directo, insumo directo, costos indirectos. Inductor de costos es un factor utilizado para medir cómo se incurre en un costo y o cómo conducir a cada objeto de costo una porción de costos de cada elemento de costo que éste consume. Debe existir una relación causa-efecto entre el inductor y su consumo por parte de cada elemento y objeto de costo. Número 2. Definir la estructura de costos. El primer paso de esta fase lo comprende la identificación de los elementos de costos de cada producto o servicios. Esto implica identificar los materiales directos, que representa el costo de los materiales que pueden ser identificados, cuantificados, medidos y valorados exactamente en una unidad de producto terminado o en un servicio prestado. Por ejemplo, la madera en los muebles, el cuero en el zapato, la tela en un vestido. Los costos de mano de obra son los salarios y prestaciones y demás pagos que la empresa hace por los operarios que realizan labores reales o propias de producción o de prestación de un servicio. Por ejemplo, el cortador, el pulidor, el ensamblador, el pintor, en el caso de la manufactura, el asesor, en el caso de la prestación de servicios.
Los costos indirectos de fabricación, llamados también carga fabril o gastos generales de fabricación, son aquellos que no se pueden identificar, en la mayoría de las veces, ni cuantificar y valorar exactamente en una unidad de producto terminado o en un servicio prestado y pasan a formar parte del costo del producto en forma de prorrateo. En la guía práctica se presenta una guía general de los elementos de costos para la fabricación de un producto, la prestación de un servicio y la ejecución del proyecto. La segunda actividad que debe ejecutarse durante la definición de la estructura de costos de su organización es determinar el costo unitario estimado de cada producto o servicio. Para el caso de los costos indirectos se debe establecer un esquema de prorrateo según los inductores de costos definidos. La tercera actividad de esta etapa implica determinar el punto de equilibrio para cada producto o servicio. El punto de equilibrio representa el número de unidades de productos o servicios que deben venderse para cubrir los costos fijos. Número 3. Definir el sistema de acumulación de costos. Existen 3 sistemas de acumulación de costos, a saber: costos por órdenes. Se utilizan en aquellas empresas que operan sobre pedidos especiales de clientes en donde se conoce el destinatario de los bienes o servicios y por lo general él es quien define las características del producto y los costos se acumulan por lotes de pedido. Costos por procesos. Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie y en forma continua, donde los costos se acumulan por departamentos. Son costos promedios. La oferta antecede a la demanda y se acumulan existencias. Costos por ensamble, es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar un producto con base en unas piezas que lo conforman, sin hacerle transformación alguna. Número 4. Identificar fuentes de reducción de costos. Implica analizar las estructuras de costos de los productos, servicios o proyectos e identificar las fuentes de reducción de costos y realizar los ajustes que sean necesarios. En la guía práctica se presentan diferentes fuentes de reducción de costos para los elementos de costos. Definir y analizar la estructura de costos de su organización es una labor de gran esfuerzo e importancia y se sugiere que se realice de forma metódica y gradual mientras se comprenden bien las facturas que intervienen en esta estructura. Espero que este video les haya sido de utilidad. Quedo atento a sus comentarios y sugerencias. Mi nombre es Javier Chirino y les acabo de presentar mi guía práctica definición y análisis de la estructura de costos. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.